propuesta o si... Okay. Dios le bendiga, hermano, esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie este día de hoy para dar inicio a la clase dominical. Vamos a estar en la lección número 7, dice como tema la conversión de Saulo, o Pablo. Amén. Dice la verdad central, cualquiera que se arrepiente y cree en Cristo será salvo, dice el texto áureo. Primera de Timoteo 1:15 dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a estar en Hechos capítulo 9, versículo 1, vamos a leer, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, usted lea al 2. Y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió el Espíritu al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos, entraba y salía. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Dios Todopoderoso. Oh bendito Padre, te damos gracias primeramente por permitirnos a nosotros estar en este lugar para escudriñar tu bendita palabra. Oh bendito Rey, en esta hora, Señor, te pedimos por el Maestro que va a discernir tu bendita palabra. Señor, que puedas tú darle entendimiento, Señor, para que puedas, Señor, explicar bien tu bendita palabra. Te damos gracias primeramente porque nos das ese privilegio, Señor, de estar en este lugar para, oh bendito Rey, para enseñarnos, Señor Dios Todopoderoso, y poner, Padre Santo, tu bendita palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor, atesorarla. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones este día de hoy, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice, Padre Santo, a los niños este día de hoy, a los jóvenes que van a también escudriñar tu bendita palabra, Señor Dios Todopoderoso. En tus manos nos ponemos en esta hora, Señor. Oh bendito Rey, Dios Todopoderoso, y te pedimos que los que vienen en camino, Señor Dios Todopoderoso, los traigas con bien a este lugar. Te damos gracias, honra y gloria para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dejamos al Maestro con ustedes. Amén.
Amén. Dios le bendiga. Hay agüita. Ya, ya. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Parece que ya vamos a hacer todo lo que vamos a estar quizás en la clase. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Damos gracias al Señor porque ha sido grande en misericordia para nosotros. Ha tenido la misericordia que tuvo para Saulo de Tarso, también la ha tenido para nosotros. Todos somos pecadores que el Señor nos ha salvado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y todos tal vez tenemos un diferente pasado, pero igual no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Unos quizás han sido más malos que otros, pero igual de todos Dios ha tenido misericordia. Así es que en este día tenemos una lección muy bonita, muy hermosa, hermanos, esta lección, porque nos habla de la conversión de Saulo. Aquí nos dice la conversión de Pablo, pero bueno, Saulo era su nombre griego y Pablo su nombre hebreo. Es que esa es la diferencia. Pero podemos ver que vamos a aprender que la conversión de Saulo de Tarso, convertido a Pablo de Cristo. Era Saulo de Tarso y después llegó a ser Pablo de Cristo. Pasó de ser un perseguidor acérrimo de los creyentes de la iglesia del Señor para llegar a ser un predicador. Así como fue un perseguidor acérrimo, llegó a ser un predicador entregado al 100%, dedicado, como uno quizás. Y bueno, lo que vemos que este hombre, hermanos, nos deja en el Nuevo Testamento es grandes cosas. Las enseñanzas, las epístolas que él escribió, toda la formación de las iglesias, fue una gran obra que Dios, el Espíritu Santo, hizo por medio de él. Así es que gracias al Señor por el apóstol Pablo. Gracias a Dios primeramente por nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida para salvar a Pablo y para salvarnos a nosotros. Amén. Y para levantar una iglesia, que así se levantara Saulo en contra de la iglesia, o quien se levantara, las puertas del infierno, dijo el Señor, no prevalecerán contra la iglesia, sino que seguiríamos siempre adelante. Entonces, mandé. Sí, era su nombre en el idioma griego. Y el Pablo ya era en hebreo, que era un hombre criado en la cultura griega. Nació en una ciudad que se llamaba Tarso, que estaba en una provincia romana, que la provincia se llamaba Cilicia, y era judío por herencia, fariseo por herencia, sus padres
judíos y de la religión de los fariseos, de la secta más estricta de los judíos. De allí fue él. Nació en esta ciudad de Tarso, pues como dije, en esta provincia romana. Tal vez saben muchos de ustedes, si algunos saben, en esta época, la gran parte de esa región, aunque no pertenecían a Roma, estaban por ejemplo, Israel no era perteneciente a Roma, pero estaba bajo el dominio de Roma. Entonces lo que había allí eran el poderío romano. Si ustedes ven que a Jesús, los que hicieron la obra de arrestarlo los que lo clavaron en la cruz no eran judíos, sino que eran romanos, soldados romanos. ¿Por qué? Porque no tenían poder militar los judíos, sino que ellos estaban bajo el imperio romano y eran los ejércitos romanos los que mandaban en toda aquella región. Estaban bajo el imperio romano en ese tiempo. Entonces, ahí nació Pablo. Y lo que vamos a ver, pues, la conversión de este gran hombre. Nació, como dije, allí, pero desde muy chico, desde muy joven, fue llevado a Jerusalén. Sus padres eran devotos de la religión judía. Tenían quizás mucha entrega a las cosas de Dios, del Antiguo Testamento, de la ley. Y entonces, como un buen padre, ¿verdad?, que ama sus creencias, su fe, quiere que también sus hijos sigan esos pasos. Y a este muchacho, desde muy joven, lo mandaron a esa escuela, allá a la escuela de los rabinos en Jerusalén, para que fuera instruido en la palabra del Señor. Por eso es que él tenía conocimiento. Y cuando ya se llegó de que Dios lo cambió de perseguidor a predicador, tenía ya conocimiento bastante de la palabra del Señor. Ya nomás lo que le faltaba era que su mente fuera abierta a que pudiera entender las escrituras que él ya conocía. Ya había leído una y otra vez las profecías de que Cristo iba a venir, porque ya sabía todo lo del Antiguo Testamento. Pero no le había sido revelada esa luz. Muchos de estos fariseos que estudiaban las escrituras, como cuando Cristo vino y no le recibieron, su mente estaba como entenebrecida, dice la Biblia. Entonces no podían entender que este Cristo del que hablaba Isaías, que hablaban Miqueas, que hablaba David, que hablaban los profetas, no podían entender que era ese hombre que anduvo en Jerusalén predicando, y ellos, en vez de aceptarlo, lo rechazaron. Pero cuando este hombre, como digo, que era dedicado a sus creencias, entregado de corazón, hermano, sí era. Por eso a veces dice, cuando vemos a una persona que es dura, que no quiere nada, en nuestros tiempos cuando le hablamos a alguien del evangelio, no quiere nada y a veces es blasfemo y enemigo del evangelio, pero cuando esa gente se convierte son los que más se entregan a veces de corazón. Entonces eso fue lo que ocurrió con este hombre. Dice, comenzando con la primera parte de la lección, lo vemos como el perseguidor de los cristianos. Gloria a Dios, como el perseguidor de los cristianos, el registro histórico, dice, y el propio testimonio de Pablo. Así es que pueden tener ahí su Biblia. Primero vamos a leer versículo 7, el libro de los Hechos. Versículo 7, capítulo 7, verso 58. Cuando
asesinaron a Esteban, Saulo ya era un joven que ya quizás casi se había graduado de esa escuela rabina, donde él había aprendido ya todo, y por lo tanto ya se había convertido ya no solo en un estudiante, sino que ya en un practicante de la fe que él había aprendido ahí, de la fe judía. Y cuando mataron a Esteban, él estaba allí, y a sus pies pusieron las ropas. ¿Quién lo lee? Me lo lee, por favor. 58, Hechos. Fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Sí, en ese tiempo, hermano, fue cuando apedrearon a Esteban por predicarles la palabra del Señor. Y siempre cuando mataban a alguien, así como a Jesús, y como estaba escrito también en las profecías, fue llevado fuera de la ciudad. A Esteban también lo echaron fuera para que pudiera morir fuera de la ciudad. Y fuera de la ciudad fue donde lo apedrearon hasta la muerte. Y ahí ya estaba Saulo participando en esto. Dice que él consentía en su muerte. Podemos ver, hermanos, que estaba él entregado totalmente de corazón. Sé que a veces la gente, o puede que nosotros estemos convencidos de algo y entregados y con sinceridad, porque hay gente que está sinceramente equivocada en las cosas que cree. Hay tantas religiones. Si vemos, hermanos, la gente a veces que adora ídolos. Yo le hablaba a una señora de la palabra del Señor. Decía, solo en Dios hay salvación. Y ella me decía, no, sí, yo creo en Dios, pero yo creo también en los santitos, decía. Porque Diosito está siempre ocupado. Está muy ocupado, entonces los santitos le ayudan. Y por eso ella sinceramente creía que así era. Y estaba equivocada. Y yo le decía, pero mire, aquí la Biblia dice que no, que solamente en Dios es que debemos de confiar. No, me decía, yo mejor no leo la Biblia para no ser porque así hablan ellos. Y ese es el problema, hermanos, cuando queremos, tal vez hay sinceridad en la persona, pero no hay intención de salir del error. Como dije, están sinceramente equivocados, con su corazón sincero, creyendo que ahí está la verdad, pero con los ojos del entendimiento cegados por no abrirlos a la palabra del Señor. Veamos los otros versículos que nos... Así que así en esa forma era que estaba Pablo. Según él estaba defendiendo a Dios, porque él creía en Dios y para él los cristianos, los discípulos, eran enemigos de Dios. Y todavía de alguna manera hay gente así, por ejemplo, hay gente así extremista. Hay países donde matan a los cristianos todavía, por allá en el Medio Oriente, países como, no sé si en Afganistán o Pakistán, países donde impera la religión de los musulmanes. Y a ir uno ahí a predicar, ahí es delito predicar el evangelio en algunos de esos países que son bien extremistas. Y ya hemos visto en la noticia de que a misioneros, tal vez que han ido de aquí, los arrestan, los meten presos y como es un delito, los tienen que llevar a juicio y pueden ser castigados hasta con pena de muerte por predicar el evangelio, porque para ellos todavía solamente su religión es lo que es la verdad, y cualquier otro que les predique, por ejemplo, de Cristo, que es la verdad, para ellos es una blasfemia contra su religión. En esas condiciones era que vivía la vida del apóstol Pablo, creyendo que estaba en lo correcto,
hasta que la luz del Evangelio le resplandeció en su vida. Veamos entonces, fue perseguidor. Veamos algunos versículos. Capítulo 8, verso 3. Y después vamos a leer 9, que aquí lo tenemos. A ver qué dice el 8:3, hermanos. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Para esta fecha, hermanos, este joven tenía ya algún puesto importante ya ahí en la religión judía, porque tenía autoridad para ir, y al hacer esto no iba él solo, llevaba su grupo de gente. Y fue, hermanos, donde comenzó, a raíz de la muerte de Esteban, después de que Esteban murió, que fue apedreado hasta la muerte, dice la Biblia que de ahí se desató una persecución contra los discípulos que estaban en Jerusalén. O sea que hasta esa iglesia estaba más que todo concentrada en Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Que todas las cosas suceden en el plan de Dios, suceden con un propósito. Estudiábamos la vez pasada de que todo tiene un propósito. El hecho de que Dios derramó el Espíritu Santo en aquel día que era un festivo, que había mucha gente reunida en Jerusalén. El propósito fue que para que cuando Pablo pronunciara aquel discurso, hubiera mucha gente y lo escuchara, ¿verdad? Y ganó en esa época, en ese discurso ganó 3,000 almas. Después, cuando fue al templo a orar, también veíamos que fue otro propósito, el milagro que ocurrió cuando ellos entraban al templo de la Hermosa y había un cojo. Quizás habían más enfermos allí, pero solo uno fue sanado. ¿Y cuál fue el propósito? De que la gente se escandalizara al ver aquel milagro, y todos acudieron y quedaran atónitos y asombrados viendo al hombre que había sido sanado y preguntando cómo era que había ocurrido aquel milagro. Y entonces fue cuando Pedro aprovechó para predicarles otro mensaje, y en ese segundo mensaje pues también otras 5,000 almas. Entonces aquí la razón o la ocasión o el propósito de que hubiera persecución de la iglesia estaban solamente concentrados en Jerusalén. Y el Señor les había dicho que les serían testigos en Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿qué más? En toda Judea, en Samaria, ¿verdad? Hasta lo último, hasta nosotros. Pero ellos, ¿qué pasa? Estaban nada más ahí concentrados en Jerusalén y no salían de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que salieran? La persecución, ¿verdad? La persecución los hizo salir de allí. Entonces, a veces, hermanos, las cosas que pasan, que son malas, en nuestro parecer, tienen un propósito bueno para nosotros. Tal vez en este tiempo no padecemos persecución a la manera de cómo lo sufrió la iglesia primitiva, pero cualquier cosa que venga a nuestras vidas tiene algún propósito. Sí. Se cumplió literalmente allí, y también puede seguirse cumpliendo ahora, que seréis llevados ante reyes.
Ujú. Y cuando, por ejemplo, en este tiempo, si el que es cristiano, un cristiano verdadero, como entregado totalmente, y por predicar el evangelio, por ejemplo, comentaba ahorita sobre esos casos que ocurren en los países extremistas, y un cristiano lo arrestan por predicar el evangelio. Allí dice el Señor, no se preocupen por lo que van a hablar o qué van a decir, porque en aquella hora os será dada palabra. Eso tuvo cumplimiento literal y puede también seguirse cumpliendo en los cristianos verdaderos que están entregados a predicar la palabra del Señor sin importarles lo que les espera. Cuando Pedro fue arrestado y luego fue llevado allí para, para preguntarle, le preguntaron que por qué, en qué nombre hacía eso y todo eso, para castigarlo. Él les habló la palabra del Señor y ahí se cumplió parte de la profecía o de la promesa que el Señor les dio. Amén. Sí. El Señor tiene propósito para llegar a convertir a una persona. Puede puede usar a una persona, hermano, para ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Porque el Señor puede estar una persona en una cárcel y el Señor tiene propósito para que a través de aquella persona que tal vez va a llevar a la cárcel se va a convertir aquel que está allí. Y si no hay nadie que le predique, pues no se va a poder. Pero como el Señor es el Todopoderoso, Él puede mover cualquier cosa y hace lo que Él tiene en el plan de salvación, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, en una cárcel hay mucha necesidad del evangelio. Y eso es lo único que le puede dar paz a uno, si no es el Señor, porque allí es como uno reconoce verdaderamente que solo el Señor es que está con uno mientras uno está en un proceso de esos. Sí. A mí me gusta, siempre trato cuando oro, cuando tenemos un tiempo así extendido de oración, orar, interceder por los presos, porque más que todos los cristianos ahí en esas cárceles, que es difícil a veces ser cristiano, ¿verdad? En medio de tanta maldad que puede haber allí, cuántos se burlan, se mofan, ¿verdad? De los que son cristianos en esas cárceles, y ya es muy difícil. Y además los que están ahí, aún siendo culpables de delitos que han cometido, están sufriendo tortura, y como seres humanos pues tenemos que compadecernos y clamar a Dios que les ayude, primero que les ayude y que se arrepientan, ¿verdad? Uh-huh. Oh, el reo lo mató. Ajá.
Ujú. Muchas veces no solo yendo fuera, ¿verdad? Sino también aún aquí mismo, en diferentes lugares donde van los siervos del Señor, se están exponiendo su vida a Sí. cómo le vaya a recibir a aquel que no quiere saber nada del Señor. Y así se me hizo, le quitó la vida a un pastor y su propósito de él salir y ir a esa invitación era hacer lo mismo, pero de ahí pues se levantó esta anciana y le habló así, y ya de allí él se detuvo y ya el Señor trató con él y ya ahora dice que ahora él es cristiano. Ujú. Una palabra tal vez de que menos esperaba, ¿verdad? Tal vez del pastor, las palabras del pastor tal vez no le convencieron, no porque no fuera cristiano, pero tal vez Dios tiene propósitos y ajá, conmovieron. La gracia que Dios puso en la persona, ¿verdad? Sí, entonces, así, hermanos, era Pablo, pero veamos lo que pasó con él. De perseguidor, Dios lo convirtió. Veamos qué dice 9:1. Dice, sí, vamos a leerle ahí del 9, del 1. Vamos a ver, permítame. Sí, Hechos 9, 1 y 2. ¿Lo leo? Sí. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Entonces, ya, como dije, a pesar que era un joven, según los escritos y según los entendidos, la edad de este joven, todavía era un joven aquí, nació, que fue un poco contemporáneo con nuestro Señor Jesucristo. Es que este hombre escuchó, tiene que haber escuchado también y haber sido enemigo de Jesucristo. Solo que en ese tiempo, cuando Jesús crecía, no tenía autoridad, sino que era un alumno, un estudiante, allí con los rabinos de ahí, de Jerusalén. Pero tiene que haber escuchado, creció más o menos, fueron contemporáneos. Y cuando ocurrió esto, ya se cree que tenía como unos 30 años de edad. Y 30 años era la edad para que ya un alumno tomara ya su ministerio. Así fue en el caso de Ezequiel. Así fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo. A los 30 años comenzó su ministerio. Y esa era como una regla que tenían en la religión judía. Entonces ya era un joven que ya para este tiempo quizás ya se había graduado, ya había tomado todos sus cursos, ya había sido instruido y su corazón ya estaba bien impregnado del conocimiento, de la ley, de los profetas, aunque como dije al principio no le había sido revelada la luz del Evangelio. No, ya había leído mucho las profecías de Cristo que iba a venir, pero no había entendido de quién se trataba. Por eso él perseguía a la iglesia. Pero dice que no le bastó solamente perseguir a los hermanos allí en Jerusalén, porque sí tenía tanta autoridad que llevaba gente con él, llevaba grupos de gente. No era un centurión era un romano que tenía 100 soldados a su cargo, pero era un hombre que tenía sí autoridad para llevar gente con él y arrastrar, porque él solo, me imagino que no lo iba a hacer, sino que llevaba gente con él que le ayudaban, porque así lo dice también la Biblia cuando viajaba para Damasco. Y entonces arrastraba, dice, a hombres y mujeres. Era grande, ¿verdad?, el mal que les hacía.
los arrastraba, los llevaba presos, ¿verdad? Y no le importaba, ¿verdad?, que quizás le suplicaran o le trataran de explicar, pero así es la gente cuando no entiende. Por eso en el versículo, él se pone como el primero de los pecadores, porque él sabía la maldad que hacía. Una de las maldades más grandes que yo veo, lo vamos a ver más adelante en un versículo, de las cosas que hacía Pablo, no solo la muerte, sino que otras cosas que vamos a ver allí. Pero dice que no le bastó eso, sino que pidió también cartas, pidió como autorización, lo que aquí le llamaban, lo que aquí en estos días le llamarían orden de cateo, ¿verdad? Policías no pueden entrar a una casa si no llevan una orden. Entonces, y como iba para una ciudad que no era la de ahí, quizás allí donde estaba él tenía más autoridad, porque estaba ahí en Jerusalén, donde tenían ellos toda la autoridad religiosa. Pero ahora él iba para Damasco. Damasco dice que estaba como a unas 200 millas de Jerusalén. Es una distancia bastante retirada, hermanos, considerando la forma que se transportaban en aquellos días. Tal vez algunos de ustedes han ido a San Antonio, son como 200 millas de aquí a San Antonio. Y se hacen unas 3 horas, pero con ese freeway, ¿verdad? Cómo corre uno, viene 70 millas por hora o más. Pero imagínense, que el tiempo no habían carreteras así, eran calles de tierra, no habían carros que corrían a 70 millas por hora. Entonces llevaba un grupo de gente, me imagino que llevaba mucha logística, llevaba provisión para el camino y ropa para cambiarse, cobijas para dormir en el camino donde les agarrara la noche. Era un viaje largo, pero tanta era la convicción que él sentía, que estaba peleando a favor de su creencia, según él a favor de Dios, ¿verdad?, y en contra de lo que él consideraba los enemigos de Dios, que no le importó el sacrificio, hizo ese viaje tan largo. Pero cuando iba, dice, ¿a qué distancia iba? Cuando se le apareció el Señor, dice que iba ya cerca. Ya había caminado varios días, había dormido varias noches. Bueno, quizás no caminaba, me imagino que iba en algún carro de los que eran tirados por caballos o iba a caballo. Muchos creen que iba a caballo, exactamente la Biblia no lo especifica, pero pues lógicamente no iba a pie, iba ya sea en asno, caballo o en algún carruaje. ¿Verdad? No sé si han oído ustedes algún declaración de alguien que digan qué tipo de transporte era el que llevaba, pero cualquiera de esos pudo haber sido. Cuando iba en camino, hermanos, dice la Biblia, cuando vemos aquí que fue captado, dice que vio una luz, iba al mediodía y vio una luz que lo dejó ciego. Ya ciego era espiritualmente. Y dice que vio la luz y al ver la luz fue tan grande que quedó ciego, ¿verdad? Fue tan grande que quedó ciego y cayó a tierra. Y cuando cayó a tierra, dice la Biblia, que los que estaban con él escucharon la voz que le hablaba, mas no vieron a nadie. Hay aquí algo importante, hermanos, porque cuando nosotros, aquí ya trayendo la práctica, cuando usted y cuando yo hacemos algo contra un hermano, criticamos a un hermano, ofendemos a un hermano, ¿a quién estamos ofendiendo? A Jesús, al cuerpo de Cristo. Amén. Porque el Señor le dijo a Pablo,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le habló 2 veces el Señor. Cuando Dios habla 2 veces es que es algo serio. Cuando el Señor decía, de cierto, os digo, que es algo serio. Y le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo sabía que él no estaba persiguiendo a ningún ser espiritual, porque aquí se dio cuenta que el que le hablaba no era ningún ser humano. Y le dice, aquí comienza la conversión de Saulo, porque quizás algunos piensan que la conversión de Saulo comenzó cuando mataron a Esteban, pero ahí vemos que después que mataron a Esteban fue cuando más Saulo comenzó a perseguir a la iglesia. Yo creo que tomó como más fuerza. Dijo, ya matamos a este, que es de los grandes que habían allí en la iglesia, porque dice que Esteban era un diácono y era un hombre entregado. Y entonces yo creo que ahí, como después que lo mataron, como que Saulo tomó más fuerza y más deseo de perseguir y de destruir a la iglesia. Esto tenemos que terminarlos. Era la idea de ellos. Igual que los fariseos querían destruir a Jesús y a todos sus seguidores. Querían terminar con eso. Para ellos era como una plaga. Querían terminarlos. Pero como el Señor ya había dicho que nunca las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia. Cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerían, es que el infierno es el sepulcro. El sepulcro, las puertas del sepulcro se abren cuando alguien se muere para sepultarlo. Entonces nunca habría un sepulcro para la iglesia porque nunca moriría. El Señor lo prometió. Y hasta ahora, hermanos, la iglesia sigue adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él quiso acabar con los hermanos cuando vio que habían matado a Esteban. Pero cuando esto ocurrió y la persecución se arreció, en vez de los hermanos, aunque sí huyeron, pero que por donde quiera que iban predicando la palabra del Señor. Amén. Huyeron salieron de Jerusalén y andaban por toda Judea, por toda la región, y fueron a Samaria y a otros lugares. De tal manera que cuando ya Pablo fue convertido, ya en Damasco ya también habían cristianos. Entonces dice que se le apareció esta luz del cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta que el Señor le hace, ¿por qué me persigues? Estaba totalmente ignorante de lo que estaba haciendo y le dice, porque él mismo después dice, porque por ignorancia lo hacía. Pero y él responde, y de ahí comienza la conversión, porque desde ahí comienza a reconocer a Jesucristo como Señor. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor, yo soy Jesús. Aquí se le apareció el Jesucristo, Jesús resucitado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Si le dice dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. ¿No? Y todos entendemos esa frase, hermanos. El Señor le dice, dura cosa, te lastimas a ti mismo. ¿Verdad? Allá en el campo, en la arada, usaban el aguijón para arriar a los bueyes, ¿verdad? Con una vara y un aguijón de metal en la punta. ¿Cómo le llaman? La puya. Allá lo hacían, vi que lo hacían como un cubo de metal puntudo y lo ponían en la punta de la vara. Y si el buey pues daba patadas contra ese aguijón, solo estaba lastimando. Entonces eso es lo que estaba haciendo, peleando contra Dios. Y eso ya les había dicho el mismo maestro de Pablo, Gamaliel. No sea que se hayan
sean encontrados peleando contra Dios. ¿Y quién puede pelear contra Dios y vencer, hermanos? ¿Verdad? Entonces, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esto, hermanos, ocurre con los hombres rebeldes que tratan terriblemente de poner sus propias ideas, su propio conocimiento, su filosofía, sus creencias por encima de lo que es la palabra del Señor. En estos tiempos vemos así. Amén. Jesús, hola, su carne. Sí. Sí, la parte humana, pues. Sí. Sí, la parte humana siempre, bueno, en la parte de Jesucristo, pues Él siempre estuvo 100% entregado a la obra del Padre. Sin embargo, en el momento más duro de su prueba, no era una prueba como la que nosotros podemos pasar, cualquiera de nosotros, sino que estaba a punto de cargar el pecado del mundo entero. Ajá, en esa hora, cuando su carne sintió la debilidad de ese sufrimiento que iba a pasar, y por eso se oraba así él. Si había alguna otra manera de que esa obra de redención se llevara a cabo, pero que no fuera, le decía, mi voluntad, sino la tuya. Y como no había otra, pues, sino que no había otro justo que pudiera dar su vida por el pecador, sino solamente él. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando oramos así sinceramente a Dios? Dios viene y nos da fortaleza. Porque dice que en ese momento, cuando él oraba así al Padre, no esperó la respuesta que pedía de que lo librara de esa prueba, pero sí le dio la fuerza. Dios estaba con él, dice que ángeles venían y le fortalecían. Así que esa promesa tenemos del Señor, que no nos deja ni nos desampara. Amén. Entonces, hermanos, vemos allí que desde ese momento Saulo se convierte, ya deja de ser allí el perseguidor de la iglesia, el Saulo de Tarso, como dijimos, era su nombre griego, y ya de ahí más adelante pues se le va a llamar Pablo, su nombre hebreo. Y ya estaba, dice, cerca de Damasco. Ya estaba cerca de Damasco. Y cuando... Ahora, ¿por qué el Señor? Porque él preguntó al Señor, Pablo se levantó, dice, ciego, de donde estaba tirado. Y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, porque como él persigue a la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si igual como dijo el Señor, si hacemos bien a un cristiano, a él se lo hacen. Si un vaso de agua das a uno de mis pequeños, dijo, a mí lo haces. Y entonces igual también cuando le hacemos mal a un creyente, al Señor se lo hacemos. Ahora usted diga, tal vez este no es tan creyente, este quizás no es del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero usted no conoce el corazón, ni sabe, no sabemos, ¿verdad?, el propósito de Dios con esa persona. Tal vez no lo veamos muy creyente ni muy convertido, pero para Dios un instrumento escogido puede ser. Amén, como era. Ajá. Sí. Aún pensar mal de un hermano es pecado. Claro. Una cosita que uno piense, ay, fulano, ay, aquí. Con ese pensamiento Dios lo escudriña y dice, ve el pensamiento de mi hijo hacia mi otro hijo. Y no digamos ya expresarlo. Sí, porque en el pensamiento pues comienza. ¿Sí? Allí nace y germina el pecado. Y ya después cuando viene a la boca o a los hechos ya es cuando ya el pecado da luz, dice la Biblia, dice Santiago. Creo que allí cabe la palabra que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque nosotros podemos
hermano, ¿verdad? Pero el pensamiento del Señor es otro pensamiento, el propósito que tiene. Sí. Cuando Saulo era Saulo y perseguía a los hermanos y los arrastraba, yo creo que si Simón, Pedro, no hubiera estado ya lleno del Espíritu Santo, hubiera sacado la espada y como hizo con el Malco, que quiso cortarle la cabeza, también hubiera tratado de hacer lo mismo con Saulo. Hubiera tratado, pero ya Pedro ya estaba convertido y lleno del Espíritu Santo. Pensamientos malos. Sí, porque a veces decimos, en mi corazón sentía, dice, y no, tal vez son pensamientos que uno está pensando de alguien, pero hasta los pensamientos de uno tiene que encomendárselos a Dios uno. Así es. No vayan a lastimar al cuerpo de Cristo. Entonces, Saulo le dice al Señor, le pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Y esta tiene que haber sido una pregunta sincera de este hombre, ¿verdad? Porque él pudo haber comenzado a argumentar, yo tengo tanto conocimiento, si tú eres Dios, tú sabes que yo te ando defendiendo, ando peleando por tu causa, matando a esta gente que son enemigos, hubiera dicho, ¿verdad? Pero no, aquí hubo una rendición total sin argumento, ¿verdad? Una conversión total, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Sin argumentos, sin poner, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, hermanos, a leerla, tenemos que hacerlo con humildad, sin traer ideas preconcebidas de que yo pienso que esto es así y así es, o porque ya oímos algo por allá que nos hicieron entender algún tema de alguna forma, pero es mejor que cuando vengamos a la palabra del Señor, humilladamente le pidamos a Dios que nos ayude a entender. Yo no sé nada, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ¿verdad? Yo no quiero dar mis opiniones a mi manera de razonar con mi mente humana, sino que sea tu Espíritu Santo dándome la luz, abriendo mis ojos, quitando las escamas de los ojos para que yo pueda ver tu palabra y entenderla. Venir humilladamente delante de Dios. Así se puso este hombre. En un momento, hermanos, se rescabrajó todo el orgullo, toda la soberbia que traía. El hecho de haber caído a tierra, eso significa no solo una caída física, sino que significa el arrojamiento a tierra de toda su soberbia, de todo su orgullo, ¿verdad? De toda su vanagloria y sabiduría que tenía él. Ahí se fue al piso todo, ¿verdad? Fue una humillación total. Y cuando él dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí está poniendo su vida rendida delante de Dios, ¿verdad? Amén. Y esa debe ser la actitud de todos nosotros. Amén. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Porque todos pensamos, no, yo pienso que así deben de ser las cosas, que así deben de ser. No, es que yo pienso que así tiene que ser, es que yo veo que así tiene que ser. Pero para Dios es lo que yo pienso y lo que yo digo no vale, hermanos, ¿verdad? Tenemos que venir con un corazón totalmente entregados, con nuestra mente en blanco. Lléname, Señor, porque mi mente, las cosas que puedan haber en mi mente no tienen importancia para ti. Todo lo que yo puedo saber o entender o creer, dijo Pablo, todas sus cosas las tenía por basura. Todo lo que él había aprendido y sabía, para darle excelencia al conocimiento que Cristo podía poner en su mente y que puso. Entonces él le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor pudo haberle dado ahí todas las instrucciones, qué es lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué razón creen ustedes que le dijo, ve, entra a la ciudad? Ya estaba cerca, ya llegando a Damasco. Ya estaba cerca de la ciudad. Y le dice el Señor, sigue, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué es lo que vas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor podía darle todas las instrucciones, ¿verdad? Pues parece, no me acuerdo quién que iba a ir, ¿verdad? A predicarle, para decirle. Ananías. Ananías, ¿verdad? Para que mire que era cosa seria, que era un enviado de Dios. Porque Ananías, ¿qué iba a saber?
No, andaba, ¿verdad? Dios le habló a Ananías. Le habló Ajá. y le dijo, ve. Entonces, para que él dijera, pues sí, esto sí es convencimiento, pues. Sí. Y se dio, El ¿verdad? punto es que, el punto que yo veo aquí, hermanos, es que Dios siempre va a usar a vasos humanos, ¿verdad? Porque Dios lo puede usar a usted, ¿verdad? Para instruir a otros. No importa qué tan fiera se vea la persona. Porque a Pablo le tenían miedo al principio. Sí. Después que ya se convirtió, el miedo le tenían. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver y entender que si Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a ministrar, no importa, no nos atemoricemos, porque si Dios envía, Él capacita. Él capacita, Amén. sí, es cierto. Entonces, Dios le pudo dar allí a Saulo todas las instrucciones, porque quedó ciego, pero Dios le pudo haber, te dejé ciego para que veas mi poder, pero te voy a regresar. Y vas a hacer esto y esto y esto. Estas son las instrucciones discipular aquí mismo. Pero ¿a quién dio Jesús la orden que fueran a hicieran discípulos? ¿Verdad? Los apóstoles, que también eran sus discípulos. A ellos les dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces a Pablo llegó como nuevo creyente, como un discípulo, como un alumno, y alguien de los hermanos lo tenía que discipular como cristiano, porque este hombre de conocimiento, de instrucción, ya tenía de sobra de los conocimientos de las Escrituras. Había sido instruido, dice la Biblia, allí a los pies de Gamaliel, que era según uno de los mejores rabinos que habían en Jerusalén. Ahí estuvo él desde pequeño, porque sus padres tienen que haber sido gente devota, entregados a la religión judía, y como dije al principio, como todo buena familia cristiana, quieren que sus hijos sigan el buen camino, y desde pequeño pues lo mandaron a prepararse al seminario, que diríamos en estos días, ahí a entregarse 100%, así como Ana llevó a su hijo desde pequeño, a que fuera instruido allí con Samuel. Así fue instruido. Entonces Dios quiere usar seres humanos. Predicaba acá el otro día el hermano Felipe, ¿verdad?, que tenemos el tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Esos vasos de barro somos nosotros. Y en esta ocasión ese vaso de barro fue Ananías. Del Señor, porque le dijo el Señor Jesús a Saulo, entra en la ciudad. Cuando él pregunta qué quieres que haga, Señor, el Señor le dice, sigue tu camino. Entra, ya estaba cerca de la ciudad. Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y el Señor le habló, dice la Biblia, dice ahí en el libro de los Hechos, que ya habían cristianos en Damasco. Ya habían cristianos en Damasco, y entre esos estaba uno que se llamaba Ananías. Y el Señor le habló a Ananías y le dijo, ve a la calle que se llama Derecha. Amén, léalo. Allí quería llegar. Uno parece que no piensa en ese detallito, pero fíjese que el Señor ya sabe hasta cómo le ponen a las callecitas aquí, porque ahí le dijo a Ananías que en la calle derecha, y uno piensa, ¿verdad?, que uno dice, cualquier cosa yo hago esto y eso no es nada. Imagínense el detalle aquí, la visión que le dio al nombre de la calle. O sea que si hubiera un hombre como Ananías en estos tiempos, le puede decir, ve a la calle Copper, y allí está un hombre que se llama Robles, y ponen las manos ahí,
Ahí está. Mire qué detalle. Dios da las, En ese pedacito allí. sí. Qué importante, ¿verdad? Dios da las instrucciones claras. Muchos de nosotros podemos pensar, ¿verdad? Que uno puede hacer cualquier cosa y el Señor no sabe. Y allí puede ver usted que Él está viendo y sabe que allí está esa calle. Sí. En ese tiempo él miraba que allí estaba esa callecita. Y yo me quedé sorprendido cuando yo estaba leyendo aquí porque digo yo, pero el Señor en ese tiempo ya sabía que allí estaba la calle derecha. ¿Sí? Ya sabe todas las cosas. Con que dice un hermano que le mostró el Señor, que nosotros pensamos que Dios está en el cielo allá. Dice que le mostró, como el Espíritu Santo es que está con la iglesia, dice que le dijo, te voy a mostrar cómo yo estoy en los hogares de los cristianos y yo escucho todo lo que ellos dicen y todas sus acciones. Y dice que le mostró es que unas escaleritas bajó, dice, y que le dijo, mira, aquí estoy en la casa de tal pastor. Ahí se miraba al pastor, dice, ahí acariciando a los niños, según lo que estaban haciendo. Dice uno que Dios está allá en el tercer cielo y no. Él puede estarnos escuchando aquí, a todos nosotros que estamos pensando, si estamos en lo que usted está hablando. O sea que a Él no le podemos engañar de ninguna manera. Así es. ¿Sí? Mire ahí, dice, Él está pendiente de hasta el más mínimo detalle de nosotros. Sí. ¿Sí? Desde antes que fuera fundada la ciudad de Damasco, el Señor ya sabía que ahí iban a poner una calle que se iba a llamar derecha. Sí. Ya sabía que de antes que la fundación del mundo, ya sabía que aquí iba a haber una iglesia de amor y milagro que iba a estar en una calle que se llamaba Cooper. Sí. Así es que, hermanos, para que pueda haber una conversión total, tiene que haber un encuentro personal. Y eso fue lo que ocurrió con el apóstol, con el apóstol Pablo, que llegó a ser después. Porque aquí hay algo importante, hermanos. Muchas veces hay creyentes por herencia que crecen a sus hijos, ¿verdad?, en la iglesia. Y tal vez el muchacho crece, la muchacha crece porque como están hijos de dominio, ¿verdad?, los papás los traen a la iglesia, los traen. Y muchas veces vienen sin ganas. Y ahí están. Por eso a veces se ven muchachos como mal encarados en la iglesia, que como que a la fuerza los traen los papás. Entonces, estos muchachos pueden ser que son cristianos por herencia, pero no son convertidos. Para que haya esa conversión tiene que haber un encuentro. Porque este hombre era religioso por herencia, ¿verdad? Desde su niñez conocía todo lo que le enseñaron, ¿verdad?, en la escuela rabina, de los rabinos. Pero nunca había tenido un encuentro con el dador de la vida, con Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora que lo tuvo, entonces tuvo la conversión, se convirtió de religioso a un cristiano verdadero, ¿verdad? Y ojalá que ese asunto pues sea tocado entre nuestros jóvenes. Sabemos que pues se esfuerzan los jóvenes para buscar al Señor, pero ojalá que eso se les pueda hacer conciencia, ¿no?, de eso, de que necesitan tener ese encuentro con Jesucristo para que haya esa conversión total en sus vidas. Porque si solo porque su papá, ¿verdad?, son cristianos y que por eso va a ser suficiente, no, necesita que haya ese encuentro personal, porque hasta entonces fue que Pablo fue convertido. Hermano, estaba viendo ahorita estos versículos donde Ananías, pues él sabía así de Dios, pero él no quería tener el encuentro con el que venía. Porque sabía, incluso dice acá el 13, donde le dice al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, a cuántos males hace, ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
Entonces Pablo, Ananías sabía que aquel no había tenido un encuentro con el Señor. Sí, Sabía que si llegaba a él, lo iba a matar. exacto. Sí, Pero ya Dios traía doblegado a aquel otro hombre. sí, sí. En esta parte yo quiero hacerles una pregunta, porque la actitud de Ananías fue, al principio fue de renuente, Ujú. que no querer, ¿verdad? Y con justa razón. Claro. Con justa razón no quería enfrentarse a un cocodrilo, así como la fama que tenía. Sí. Imagínense que era tanta la maldad que andaba haciendo que era la primera vez que iba a llegar a Damasco, Y- todavía nunca había llegado. Ajá, y ya tenía Y ya autoridad. sabían ahí de lo que este hombre andaba haciendo. Sí, tenía influencia con Entonces, los principales. entonces la actitud al principio de Ananías fue que no quería. Le pregunto a Lupito. ¿Usted, Lupito, hubiera actuado como Ananías al principio así o hubiera ido corriendo? Yo sí voy. De primas a primeras. No, pues que la orden de Dios ya estaba, pero Sí, la orden se la dio el Señor. Pero yo lo que me refiero es que era lógico que actuara así sí. al principio. ¿Verdad? No sé, usted, hermano Jonás. Eran malos los de Nínive. Por eso el cristiano en todo tiempo tiene que andar con la armadura puesta, porque uno no sabe en qué momento le va a venir el dardo, cualquier cosa que aconteça, uno tiene que estar a la expectativa. Sí. Porque yo me voy a preparar, dice la gente, para tal cosa. No, uno tiene que andar preparado en todo tiempo para cualquier situación, usted en el mundo secular, aquí en la iglesia, cualquier cosa que vaya a acontecer. Porque por eso que la gente tiene temor a enfrentarse a las situaciones, porque si no siente el respaldo de Dios. Cuando uno siente que es respaldado por Dios, uno no tiene temor a nada Ujú. de Pero, lo que vaya a venir. Uno dice, Señor, yo sé que está respaldando este momento en lo espiritual, ¿verdad? Tal vez la gente lo ve en lo carne. Ah, no pasa nada. Así como dice usted de la ballena, Jonás. Este hombre se ve que él prefería hacer la voluntad de él y no la de Dios. Y cuando no Sí. estamos sujetos a la voluntad de Dios, entonces nosotros siempre andamos con un temorcito. Pero es porque no hemos entregado nuestra voluntad a Dios, que Él haga a través de nosotros. sí, Eso es en lo espiritual, ¿verdad? sí, sí, en el caso de Jonás, parecido pero un poquito diferente, porque Jonás lo estaban mandando a unas gentes que eran malos y que sabía Jonás que merecían el castigo. Y la mentalidad que traía Jonás de tiempos antiguos era que Dios siempre destruía a los malos, a las ciudades, ¿verdad? Y entonces en su mente estaba que lo mismo iba a hacer con Nínive. Pero como dice, decir a veces lo que tenemos que decir, porque fíjense que un día, esto alguien nos contó a nosotros, ¿verdad? Que dice que él recibió no fue si fue visión o sueño, el sueño que tuvo el hermano Ariel, que el Señor le reveló a él que en la iglesia donde él iba a predicar, tenía que decirle a la hermana, y esa era la pastora, tenía que decirle que él miraba que su vestido era blanco, pero tenía una mancha, Manchaduras de manchas aceite. negras, como el aceite cuando lo echan en un vestido blanquito. sí, Entonces dice que el brother dijo, esto se lo tengo que decir. Entonces dice que antes de la prédica, ¿verdad? ¿Qué le iba a hacer? Le dijo A ellos dos. a los dos, hermanito, dice que cuidadito, no vaya a decir eso, porque eso no lo puede andar diciendo aquí. Dice que de allí dice que Nunca lo volvieron a invitar. no lo volvieron a invitar a predicar, de dice. Y veras. se quedó así. Y solo a ellos lo dijo, no lo dijo al grupo, sino que a los dos. Desde allí dice que Ya no lo invitaron. y era que bueno, ahí pasó algo muy Ya. terrible. Sí. Pero
Sí, sí. Entonces, hermano, yo digo que no sé quién de ustedes si hubiera al primer llamado hubiera dado el brinco y hubiera dicho yo voy. Pero yo pienso que Anda en Guarizama, dice. de- Pues en Guarizama sí va, ¿verdad, hermano? Que esa fama que traía ese hombre era de arrastrarlo. sí, arrastrarlos y llevaba. Y fíjese, hermanos, que ya sabían en Damasco que este hombre venía en camino. Sí. Como eran varios días de viaje y venían en caravana, quizás alguien más se adelantó más rápido en un caballo, pum, 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 aquí voy a avisarles a aquello, porque ya sabían en Damasco que venía Pablo. Y entonces, eso fue lo que dijo Ananías. Señor, he oído de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene cartas de los principales sacerdotes para venir. para prender a todos los que invocan tu nombre. Amén. Entonces, lo mismo, hermanos, hubiera sido usted y yo, si el Señor nos hubiera dicho así, ¿verdad? Nos hubiéramos, Al menos que estuviera dispuesta a morir. ajá, es que todo cristiano que está entregado, eso es lo que vimos con Pedro y Juan, cuando los azotaron. Está dispuesto a morir o a vivir, que Sí. sea que ¿Qué pasa? Que ellos salieron, dice, después que los azotaron, en vez de salir renegando, salieron contentos, dice, de ser tenidos por dignos de sufrir. sí. Amén. Preguntaba al hermano, en la clase pasada, ¿vale? Le preguntaban al hermano que si tuviera usted que hablarle al presidente, ¿verdad? Así como Yo para contradecirle una orden. una orden. Sí, cuando el cristiano, cuando estamos hermanos entregados de veramente al Señor, es cuando dice la Biblia que, por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Sí. más vive Cristo en mí. A lo que caiga. Sí, entonces, cuando la persona sufre, por eso fue que vemos a Esteban, que él estaba muriendo, lo estaban matando a pedradas, y en vez de sentir odio, rencor contra aquella gente, él de alguna manera yo creo que estaba sintiendo regocijo. Era el primer mártir, después de que al Señor Jesucristo lo habían matado, y él sabía que como un justo había muerto injustamente, pero por una causa justa para salvar al mundo entero. Entonces, así como nosotros decimos, yo quisiera haber estado ahí con el Señor y ayudarlo y sufrir con Él, ¿verdad? Pero hay que estar bien entregado para eso. Hay que estar. Ajá. Entonces, Esteban, yo creo que en ese momento estaba sintiendo algo así, como lo que pudo haber deseado ayudar al Señor y sufrir con Él, ahora me está tocando. Y de alguna manera, en vez de sentir sufrimiento y odio, se sentía alegre. Y dijo, veo los cielos abiertos, ¿verdad? Y cuando moría, dijo lo mismo que el Señor Jesús, perdónales este pecado. El Señor Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo, perdónales este pecado cuando él estaba muriendo. Y cuando expiró, entregó al Señor su espíritu. Y así fueron los apóstoles cuando fueron azotados. Dice que salieron no renegando, sino que contentos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el Señor. Entonces, hermanos, cuando la persona está entregada totalmente, no le importa ya esta vida, sino que le importa es agradar a Dios. Amén. ¿Verdad? Y entonces, si lo mandan, hermano, a predicarle a este Señor, diga que ya no siga, Más que está soltero. que no siga matando niños a través del aborto. Pero la gente soltera ya no tiene ya mucho Pues que ver ya acá. no tiene mucho que... Sí, pero uno que tiene hijos. Pero si Ay, pasa pensando en novia. Ah, ay. Que todavía no es casado, ahí ¿Hay novia? Venga, ese me es digno de mí, dice. Sí, entonces, hermanos, Somos dignos. sí, entonces puede ir a decirle al Señor que ya no promueva ni apoye tanto el aborto ni los matrimonios de los homosexuales, porque como se ve este señor cuando
cuando que Dios lo ayude, ¿verdad? Tenemos que orar, dice la Biblia, por nuestro presidente. Pero como se ve, cuando está hablando a favor del aborto y en contra de la gente que no quiere el aborto, como se le vea como furiosa en la cara. Y yo me recuerdo nomás, este señor se parece como Herodes, como se pondría Herodes cuando quería. Diabólica detrás de ese hombre, Sí, hay una, sí, que lo domina. sí, lo domina, ¿cierto? Sí. Como Herodes quería matar a... Sí, hermana. Pienso yo, hermanos, que cuando se pone así este señor con esa furia de querer evitar todas las leyes que están en contra del aborto y apoyar lo más que pueda el aborto, pienso yo el espíritu de Herodes cuando quería matar a todos los niños se le refleja, se refleja así en su cara. Pero que Dios tenga misericordia, ¿va? Porque tan Señor que hasta allá pocos quizás días le quedan de vida, que Dios lo ayude, que se arrepienta para que deje de apoyar tantas esas leyes pervertidas de homosexuales y todas esas cosas. Entonces, hermanos, seguimos, hermano Marvin, que lo mandaron a predicarle a Biden. Ok, sí, pues está entregado y ser tenido, si ahí lo mandan a sentencia de pena de muerte, saldrá gozoso de ahí. Estaremos orando por él, hermano. Sí, yo digo, hermanos, que una de las cosas más malas que hacía Saulo cuando no se había convertido era no solo arrastrar a los hermanos y hasta matar a algunos, sino que una de las peores cosas que puede hacer un cristiano es blasfemar contra Dios. Blasfemar contra Dios. Y dice Pablo que él los obligaba a blasfemar contra Dios. Yo cuando leo, hermanos, por ejemplo, en el caso de Pedro, que cuando tuvo que negar a Cristo y que después lloró amargamente, esa parte es bien sentimental para mí y he llorado varias veces leyendo esa parte de cómo Pedro negó a Cristo, porque digo yo, hermanos, que nosotros también muchas veces negamos al Señor. Muchas veces lo negamos, ¿verdad? En nuestro comportamiento allá afuera, ¿verdad? En no hacer la voluntad de Dios cuando la debemos de hacer, ¿verdad? En muchas cosas nosotros negamos al Señor y nos pasa igual que a Pedro. Nosotros negamos a ver con el comportamiento. Fíjate que yo un día, yo andaba aquello que ¿qué quería decir el Señor con ser unánimes? El Señor me mostraba un paraguas. Oiga bien, hermano, en oración estaba yo. El paraguas, me decía el Señor, está así. Cuando la congregación, cuando se unen, todos tienen que estar en un solo sentir. Okay. Cuando el paraguas se expande, entonces son los hijos de Dios que se expanden a hacer lo que Él les manda hacer. Y cuando se vuelve a cerrar el paraguas, entonces vuelve a estar unánimes y decir qué hiciste, cómo hicimos, cómo lo vamos a hacer, qué viene más adelante. Y esa reunión sirve otra vez para volver a extender el reino de Dios en la tierra. Así es, pero a veces lo que no queremos hacer. Sí. Es estar unánimes, todos. Unidos, unimos en congregación y de ahí volvemos a expandirnos, como el paraguas que se expande. Y de ahí volvemos a la unión. Pero a veces unos pensamos una cosa, otros pensamos otra y así. Sí, así pasa cuando no hay una unanimidad. Unánimes, entiendo yo, quiere decir que un ánimo, todos en un mismo ánimo, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Y sí, dice Pablo cuando testificó más adelante, que testificó de lo que él hacía en Hechos 26:11, dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Esta es una de las cosas más terribles, hermanos, que yo veo, de las que hacía, porque un cristiano que ama a Dios no quiere blasfemar, hablar mal contra su amado Salvador. Amén. Y dice Pablo que los forcé, dice, a ver qué tortura les hacía para que negaran a Cristo. Forcé a blasfemar
y enfurecido, dice, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras, hasta donde no tenía el derecho de ir. Porque esta vez cuando fue a Damasco tuvo que sacar permiso. Entonces, hermanos, yo pienso que lo más duro, yo le pido al Señor, ¿verdad? No somos nosotros tan obedientes como deberíamos de ser, pero una de las cosas más duras sería eso de blasfemar con nuestro Salvador contra Él. Pedirle al Señor, ¿verdad? Yo pienso, preferiría yo que sufrir físicamente y no que me obliguen a blasfemar contra Dios. Pero que el Señor nos dé la fuerza, ¿verdad? Para sufrir mejor hasta la muerte física por Él, pero no que no salgan de nuestra boca palabras blasfemas contra el Señor, ¿verdad? Aprendemos, hermanos, muchas cosas en esta clase. Al pensar en esto, yo traigo a la memoria, según en la iglesia de Esmirna, hermanos, hubo un hombre que fue discípulo del apóstol Juan. Ya no lo encontramos en la Biblia, pero se encuentra en los escritos de la iglesia, que este hombre fue entregado y que sirvió en la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna fue la que el Señor les dijo que le fueran fieles hasta la muerte. No les prometió que los iba a librar de la muerte. Les dijo el Señor, sean fieles hasta la muerte. Esos que estaban allí, estaba uno que se llamaba Policarpo. Y fue en el tiempo cuando los romanos perseguían y mataban a los cristianos. Los mataban de diferentes maneras, en la hoguera los quemaban vivos, o los metían al circo romano y les soltaban todas las fieras, los leones hambrientos, y se los devoraban. Y cuando a este hombre lo arrestaron y lo iban a chance, le daban oportunidad de que dijera, ¿verdad? Que dijera abajo los ateos. Abajo los ateos, los que no creían, porque ellos llamaban ateos a los que no creían en César como el Dios y en los demás dioses que ellos tenían, los ídolos. Y a Policarpo no le hicieron que blasfemara contra Dios y le dieron la oportunidad de que sufriera su castigo. Pero él dijo, la respuesta que él dio a esa frase célebre que se menciona mucho, que él dijo, 86 años he servido a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Por qué de negarlo ahora? Y le dijeron, fuego va a ser tu castigo. Y él dijo al procónsul, este fuego es pasajero, luego terminará, pero el fuego del juicio eterno que van a sufrir, ese será peor. Y en esa manera, hermanos, este hombre no blasfemó contra Dios. Esto me recuerda también a los tres jóvenes hebreos, ¿verdad? A Ananías, Misael y Azarías, cuando los pusieron a las puertas del horno de fuego y le dieron oportunidad de que se retractaran de su creencia, de su fe. Ellos dijeron al rey que no lo harían, que no adorarían a sus imágenes, que nuestro Dios nos puede librar, pero que si no nos libra, o sea que no le estaban dando importancia, porque la gente que hoy en día solamente quiere lo fácil, aman esta vida más que todas las cosas, pero para el cristiano esta vida no es lo más importante, sino que la vida en Cristo, futura. Ellos dijeron, si no nos libra, sabe rey que no adoraremos. Como quien dice, no nos importa esta vida más que la vida eterna, más que obedecer a nuestro Padre Celestial. Así es que esa debe de ser, hermanos, la actitud de todos nosotros. Amén. Aprendemos en esta clase, ya aprendemos que Pablo, cuando era Saulo, perseguía la iglesia, pero aprendemos que cuando perseguía a la iglesia, lo que estaba persiguiendo era Cristo. Así es que cuando nosotros ofendemos a un hermano, no piense que solo estamos ofendiendo a él, sino que estamos ofendiendo a Cristo.
es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que con valentía podamos servirle al Señor y no tener discriminación, no importa cómo se vea la persona, ¿verdad? Puede ser un pandillero bien tatuado, que da miedo, así como le tenían miedo a Saulo. Puede ser un pandillero criminal, pero si Dios le dice, va y ora por él, ¿verdad? Dios le va a dar capacitar como capacitó a Ananías. Y Dios le dio la explicación a Ananías de qué se trataba. Yo le aparecí, yo lo voy a cambiar y este me es instrumento escogido para llevar mi palabra ante los gentiles, ante reyes y ante el pueblo de Israel. Así que Dios le da a uno la instrucción, Dios le da la orden, la instrucción y la capacitación. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para pedirle a Dios que dale gracias. Gloria a Dios. No sé si van a pasar los niños después o no van a pasar, ¿verdad? Ok. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por esta palabra, Señor, que hemos aprendido, por el ejemplo, Señor, que vemos en tu palabra, por esta lección de este hombre que parecía imposible para cualquier ser humano, Señor, que se convirtiera viendo todo lo malo que era. Pero tú, Señor, tienes el poder para cambiar a quien sea. Y ayúdanos, Padre Santo, a no discriminar, a poder, Dios mío, compartir tu palabra con quien sea, porque tú puedes cambiar al más malo que parezca, tú lo puedes cambiar, Señor, y tú das la capacitación a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender de ella y a ponerla en práctica, a entregarnos a ti, Señor, por entero, como se entregaron estos hombres, sin temor a perder la vida, sino que podamos entregarnos de corazón sincero y a no negarte, Señor, cuando las cosas sean difíciles. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Aleluya. Gracias, Dios mío bendito, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Señor, en esta mañana, Dios mío bendito, pasamos a algo, Señor Dios, también que está programado y es la ofrenda, Padre. Te pedimos, Dios mío bendito, que tú Dios mío bendito, la bendigas y la multipliques, Señor Dios, Padre Santo. Dios mío bendito, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y andarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el celo en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el celo en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo.